Bueno, pues comenzamos, si os parece, en el nombre de la Santa Trinidad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Con esta charla, la número 14, terminamos el tercer ciclo. Empezábamos en el año 2021 con el primer ciclo dedicado al Catecismo de la Iglesia Católica. Seguimos después con el segundo grupo, que fue en el curso 21-22, con el tema de la Biblia, la palabra de Dios, y estamos en el tercer ciclo, que hoy lo terminamos, Jesús, palabra de Dios. Es curioso. Acabamos de celebrar la Eucaristía, la fiesta de San Cirilo y Metodio, evangelizadores de los pueblos eslavos. Si os dais cuenta, el momento que les tocó vivir a ellos no fue nada fácil. Es que a veces siempre pensamos que a nosotros nos ha tocado el peor momento de la historia, que la Iglesia está viviendo el momento de mayor dificultad. Ya San Juan 23 decía, y con toda la razón del mundo, no sabía, lo que más cansa no son las dificultades, sino tener a los cristianos a esos cristianos desesperanzados, esos cristianos que todo lo ven mal, que a tu lado machacando. Eso cansa más que ir a luchar contra el Islam, vamos a decir que no. Es decir, que la Iglesia siempre ha tenido dificultad. Desde el primer momento fue perseguida, y cuando la Iglesia goza de paz, de aplauso, de reconocimiento, habría que preguntarse si está haciendo las cosas bien. Porque el discípulo no va a ser más que el maestro. Y el maestro es verdad que resucitó, pero antes fue crucificado. Hay un mandato de Jesús con el que termina el Evangelio, y es una invitación, más que una invitación, un mandato universal y permanente. Un mandato de Jesús que debe regir siempre la vida de la Iglesia y por ende de todos los que formamos parte de ella, a nivel personal o a nivel institucional, asociaciones, hermandades, grupos. ¿Cuál es ese mandato? Ir y hacer discípulos a todos los hombres. El mandato de Jesús es a todos, no a unos pocos. Nadie queda excluido por ninguna condición de ser destinatario del Evangelio de la vida, de ser destinatario de la salvación de Jesucristo. El libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, se refiere a una buena noticia, la eterna, la que debía de anunciarse a los habitantes de la tierra, a toda nación, a toda familia, lengua y pueblo. Y ese mandato universal y permanente de Jesús, con el que se despide antes de subir a los cielos y de anunciar el Evangelio a todos los pueblos, yo creo, con toda humildad, que nos cuesta mucho trabajo vivirlo. No lo vivimos. A veces incluso no lo entendemos. No alcanzamos a entender esa manía de Jesús de mandarnos siempre con lo bien que se está hacia afuera, a salir. Siempre tenemos el riesgo de acomodarnos. Yo creo que en esta bendita tierra que se llama España y en esta ciudad maravillosa que es Marbella, yo creo que los cristianos estamos bastante acomodados. Nos hemos resignado a ser una minoría casi irrelevante. Vivimos en tiempos difíciles, no cabe duda, pero ni más ni menos que los otros tiempos que se han vivido. Pero por daros un dato,
solo el 4% de los jóvenes españoles se declaran católicos. El 4%. Solo el 25% de los que unen su vida en matrimonio lo hacen por la Iglesia. Es decir, de cada 100 matrimonios, solo 25 se casan por la Iglesia. No digamos ya los que no se casan, ni por un lado ni por ningún otro. Evidentemente, los divorcios son muchísimos. Vivimos en una sociedad muy disgregada, muy enfrentada, muy polarizada. Y en estos últimos 10 años, 2 millones de abortos. Cuando el Papa Francisco nos llama a la conversión general, no es un iluso. Él conoce bien el mundo en el que vivimos. Si tenéis tiempo, la primera encíclica que él firmó, firmó una anterior, pero que la había escrito el Papa Benedicto, lo que pasa es que no le dio tiempo a firmarla, la firmó él. Pero la primera, propiamente escrita por él, es el Evangelium Gaudium. Pues si tenéis tiempo, el capítulo 2 de la Evangelium Gaudium hace una descripción del momento histórico que estamos viviendo. Hace un análisis fenomenal. De alguna manera, como un buen médico, mira al enfermo y nos hace un diagnóstico. Lo que el Papa reconoce es que él no tiene la receta para curar la enfermedad de un paciente tan grande como es la humanidad. Y es la tarea que nos pide a todos, desde esa llamada a la sinodalidad, porque el Espíritu Santo no se lo ha dado el Señor solo al Papa, ni a los obispos, ni a las monjas, ni a los curas. El Espíritu Santo el Señor nos lo ha dado a todos. Y entre todos tenemos que buscar el camino. Y esa es la llamada que el Papa ahora nos hace y que también cuesta trabajo entender. Sí, porque lo que atañe a todos tiene que ser preocupación de todos. El mundo, dice el Papa, es el mundo del egoísmo y de la muerte, de la desigualdad, de la crueldad. Estos párrafos muestran la preocupación del Papa por el bien de la sociedad humana en general. En la cultura predominante, el primer lugar está ocupado por lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial. La cultura que el Papa llama de lo provisorio, de lo provisional. Eso de dar una palabra para siempre, vivimos muy en la provisionalidad. Nos hemos acostumbrado a decir, mientras dure, mientras pueda. Lo real cede el lugar a la apariencia. En muchos países, la globalización ha significado un acelerado deterioro de las raíces culturales, con la invasión de tendencias pertenecientes a otras culturas que nada tenían que ver con la que en esa nación o en ese continente se vivía. La familia atraviesa una crisis cultural profunda, como todas las comunidades y como todos los vínculos sociales. En el caso de la familia, y mirar si es importante, la familia sin familia va a ser muy difícil que haya niños cristianos, que haya jóvenes cristianos. Es decir, la familia juega un papel predominante en la sociedad y nos lo tomamos un poco a broma, pero por otro lado te da una pena horrorosa, ¿no? Cuando las leyes hablan de no sé cuántos modelos de familia y entre tantos modelos se olvidan del modelo de un padre, una madre y unos hijos. De ese se olvidan, que era el que creíamos el más normal, ¿no?
Se dan 10, 12, 15 modelos de familia y se olvidan de este, curiosamente, ¿no? La fragilidad, en el caso de la familia, de los vínculos, se vuelve especialmente grave, porque se trata de la célula básica de la sociedad. En la familia es el lugar donde se aprende a convivir en la diferencia y a pertenecer a otros, y donde los padres y los abuelos transmiten la fe a sus hijos y a sus nietos. El matrimonio tiende a verse como una mera forma de gratificación afectiva que puede constituirse de cualquier manera y modificarse según la sensibilidad de cada uno. Pero el aporte indispensable del matrimonio a la sociedad supera el nivel de la emotividad. Como enseñan los obispos franceses, ni el matrimonio ni la familia proceden del sentimiento efímero, por definición, sino de la profundidad del compromiso asumido por los esposos que aceptan entrar en una unión de vida total. Entonces nos tendríamos que preguntar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? En primer lugar, nada de culpabilizaciones, porque la culpabilidad paraliza. Lo mejor es reconocer cuáles son las dificultades e intentar juntos descubrir dónde puede haber una grieta, donde podamos meter una cuña para romper, digamos, esta tendencia tan negativa que se va adueñando de nuestra sociedad. Pues mirar, entre la cultura dominante y la vida cristiana, hoy hay una inadecuación total. Se ha perdido la sensibilidad religiosa, lo cual empuja a que la gente pase al descreimiento, al desinterés, a la despreocupación religiosa. Las catequistas me dicen tantas veces, es que no saben rezar, es que no saben hacer la señal de la cruz, es que no saben quién es Jesús, es que no saben, pues normal. En nuestras casas, yo tengo 70 años casi, en nuestras casas estaban las imágenes. Vamos, el cuarto de mi abuela era una capilla. Y quiera que no, desde niño tú estás viendo, se rezaba, se bendecía la mesa. Mis padres al salir de casa hacían la señal de la cruz. Íbamos a misa. Es decir, pero esa sensibilidad se va perdiendo y por un lado la gente deja de creer, pero no porque sean malas personas. Esos niños ateos que vienen a la catequesis demuestran que en sus padres todavía hay un interés por algo, dice, algo bueno cogerán, pero ellos son incapaces de transmitirle absolutamente nada, porque nadie puede transmitir lo que no sabe, lo que no conoce, lo que no vive. No solamente un desinterés, sino también una despreocupación religiosa. En los años 60 se hablaba de crisis religiosa. Estoy en crisis, los jóvenes estaban en crisis, ahora ya no hay crisis, porque no hay ningún componente religioso en la vida. La religiosidad del hombre se debilita y casi desaparece desde los primeros años de la vida. Hay como un cierto espesor creciente de lo mundano. Hay una supermultiplicación de imágenes, estímulos, ofertas. El hombre es acaparado por lo exterior, tanto en el trabajo como en el ocio. Hoy, la gran catedral, la gran iglesia de Marbella no es la Encarnación, es la Cañada.
Vamos, no. La competencia no nos la hace la mezquita ni la sinagoga. La gran competencia es el nuevo templo. Y el nuevo templo es la Cañada. ¿Dónde está la gente el domingo? Ahí también hemos puesto una cosa que es muy bonita y que yo la semana pasada os comentaba de Pablo VI al final del concilio, ¿no? Es decir, el hombre ha crecido y la religión del Dios hecho hombre ha pasado a ser la religión del hombre que se quiere hacer Dios. Y por ahí comenzó también el pecado en los comienzos, ¿verdad? Hay un egocentrismo agudo que nos está invitando continuamente a vivir para nosotros mismos. Hay un subjetivismo como norma de la realidad, de la verdad, del bien. Es decir, la moral objetiva ha desaparecido y es bueno y es malo según mi criterio. Pero no solo a nivel, digamos, que quizás es lo más fuerte, ¿no? A nivel sexual, sino en todos los campos de la vida. Pero es que nosotros mismos, como creyentes, no estamos ajenos a que se nos peguen muchas cosillas del ambiente y de la cultura reinante. Yo nunca más que ahora he escuchado a la gente eso de, como nos hemos vuelto un poco todos Frank Sinatra, ¿no? Aquí todo el mundo cree a su manera. Bueno, pues muy bien. El gran Dios es el pragmatismo y el gran mito es la libertad. Y frente a eso, el inmediatismo. Y tú dices, bueno, y ante tantas dificultades, ¿habrá lugar para el Evangelio? Pues mirar, no era menos cómoda la situación del Imperio Romano y los cristianos lo evangelizaron. No eran sencillos los momentos ni la invasión de los bárbaros y los cristianos evangelizaron. No era fácil llegar a los pueblos eslavos y hemos escuchado hoy cómo Cirilo y Metodio hacen ese esfuerzo de anunciar el Evangelio en lugares tan increíbles. Necesitamos, por tanto, un cambio de actitud generalizado. Un cambio en nuestra manera de plantearnos el ser cristiano, en plantear la evangelización. La gente no entra ya espontáneamente en una actitud de fe ni de piedad, porque no hay ni apoyo social ni cultural para la fe. Porque somos muy subjetivistas, como decía, y muy nuestros, y nos cuesta comprometer la vida. Nos cuesta reconocer la provisionalidad de este mundo y dar valor al mundo futuro y espiritual que ni vemos ni tocamos. Para mucha gente, para una inmensa mayoría, es más cómoda la irreligión que la creencia. Y esa irreligión no solamente es más cómoda, sino que está más apoyada, más congruente con el conjunto del mundo en el que vivimos. Ya el Concilio Vaticano II fue un concilio de reforma porque quería poner a la Iglesia en misión. El Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial como la apertura a una permanente reforma. Volver siempre a Jesucristo. Hay que cambiar. ¿Pero qué cambio? Cuando preguntamos qué cambiar,
normalmente nos quedamos en cosas muy superficiales. Cuando estos años hemos estado preparando el sínodo, si nos descuidamos, al final lo que hay que cambiar es por qué puerta entramos y si encendemos la calefacción o el aire acondicionado. Es decir, nos cuesta trabajo. Es decir, cuando terminó el Concilio Vaticano II, que la Iglesia quería y hizo un esfuerzo enorme, no por adaptarse a los tiempos modernos, sino porque el cambio es siempre ser más de Jesucristo, es ser más evangélico. La conversión no es ponernos de acuerdo aquí sino nosotros ser más auténticos, más evangélicos, más y mejores creyentes, más misioneros. El Concilio Vaticano II, cuando terminó, curiosamente se perdió muchísimo tiempo en cosas muy secundarias. Muy secundarias. Si había que darle la vuelta al altar, si tenía que... Bueno, son cosas, pero eso no era lo más importante. Nos quedamos en las cosas externas y nos costó mucho trabajo entender que teníamos que ser más, mejores y auténticos cristianos. En el primer posconcilio perdimos mucho tiempo en cuestiones secundarias. Hay que cambiar muchas cosas, pero el cambio decisivo es la conversión. Conversión que no es más ni menos que crecer en el seguimiento de Cristo y el anuncio efectivo y afectivo del Evangelio vivido. A veces somos más ideólogos que creyentes y más defendemos ideología que vivencias. Cambio es igual a conversión. Y esto para las personas concretas y para la Iglesia en general. ¿Y esa conversión qué significa? Pues estar más cerca de Jesús. Parece mentira. La Iglesia del siglo XXI tiene que ser más cristiana. Tenemos que hablar menos de nosotros, de nuestras cosas. Hay que hablar menos de la Iglesia. Hay que hablar más de Jesucristo. Más cerca de Jesús. Y segundo, más al servicio de la gente. Esos son los dos puntos clave para esta sociedad tan compleja. La Iglesia tiene que anunciar a Jesús y servir a la gente. Para organizarnos como Iglesia, el modelo no puede ser la sociedad civil, porque es terrible y doloroso. Cómo a veces funcionamos en los grupos, en las hermandades, como en la sociedad civil. Ya sin reparo, vamos, ya sin con una poca vergüenza impresionante. Aquí está la lista ganadora, aquí está la oposición, pero bueno, ¿cómo puede haber en una hermandad los ganadores y la oposición? ¿Cómo puede haber en una parroquia los que ganan y los que pierden? Pero que esto que el Senado, el Congreso, esto es un partido. Es decir, hemos mimetizado como Iglesia la sociedad. Parecernos a la sociedad. No, mire usted, es que nosotros no nos tenemos que parecer a la sociedad. Nosotros a quien nos tenemos que parecer es a Jesucristo, que dio la vida por esta sociedad, que dio la vida por todos nosotros. Los grupos cristianos tienen que parecerse no a un partido tal o un partido cual, sino tienen que parecerse mucho a Jesucristo y tienen que ser muy servidores de la sociedad. Por eso, cuando nos organizamos como hermandad, como grupo, como asociación caritativa, como sea, el modelo no es organizarnos como se organiza la sociedad, sino que el modelo es hacer las cosas como Jesucristo
las hacía y quiere que nosotros las hagamos. Lo que necesitamos no es acomodarnos a este mundo, en la moral, en la organización, en el estilo de vida, sino estar cada día más cerca y conocer más y mejor el mensaje de Jesús. Y para eso tenemos que comprender mejor ese mensaje y a nosotros, sacerdotes, catequistas, nos toca proponer mejor el mensaje. A veces también somos unos negados a la hora de proponer el mensaje. Empezamos a ofrecerle Es decir, ser cristiano es conocer a Jesús. Quien conoce a Jesús y le ama y le sigue, su vida cambia. Tú no puedes empezar a decir a la gente, tienes que cambiar esto y esto y esto y esto. Pero bueno, ¿y por qué? Porque tú lo digas. Hay que llevar a la gente a Jesús. Y cuando le conocen, conocer a Jesús no te deja la vida igual. Tu vida va cambiando porque tiene que ir pareciéndose a la de Él. Aquello que decía San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pero si empezamos a la gente diciéndole todo lo que está mal, todo lo que está fatal, todo lo que está mal, pero no le hablamos de Jesús, pues entonces, evidentemente, a mí vienen muchas personas que vienen, usted tiene que coger y decirnos, digo, sí, claro, yo salgo todos los días, os pongo verde al mundo y me voy a mi casa tan tranquilo, ¿no? Aquello que decía el hijo del pastor protestante, ¿no? Dice, oí a mi padre predicar y temblaba. Lo vi comer y me tranquilicé. Pues ya está, es decir que no. Dice el Papa Francisco, sueño con unos cristianos misioneros, capaces de transformarlo todo. Y nos pide que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual. Menos preocupados de autopreservarnos, sino de evangelizar. La reforma de estructura que exige la conversión solo puede entenderse desde este sentido. Menos preocupado de qué va a pasar. Pues mira, probablemente, pues a lo mejor, yo no lo sé, yo no tengo la bola de que nos haga ver qué es lo que va a ocurrir, pero si miramos a nuestro alrededor y vemos lo que está ocurriendo, pues resulta que probablemente pues no harán falta ni tantos templos, porque somos bastante menos. Lo que pasa es que estamos en la parroquia de la Encarnación de Marbella y esto que estoy diciendo es dificilísimo, porque aquí decimos 6 misas los domingos y llenamos. Pero eso no es real. Eso no es real. Bueno, es real, claro que es real. Pero no significa que Marbella entera, es decir, son muchísimos más los que no que los que sí, pero vamos, infinitamente, ¿no? Toda la Iglesia tiene que cambiar, desde el Papa hasta el último monaguillo. Y termino con varias sugerencias. El año que viene seguiremos con más charlas. Bueno, la Virgen del Carmen, sabéis que está haciendo un proceso de camino para la coronación y ellos van a seguir teniendo formación porque se le pide y esas charlas que les quedan pues están abiertas a todo el que quiera venir. Pero vamos, el ciclo del 2022-23 termina con esta de hoy. ¿En qué puede consistir este cambio? Unas pinceladas. Y este es un tema que lo seguiremos profundizando. Me atrevo a sugerir una Iglesia menos preocupada de sí mismo, menos atada a sus historias
menos preocupada de sus posiciones sociales, nada preocupada si somos mucho o poco, si nos aceptan o nos rechazan. Una iglesia más sencilla, más ágil y más cercana a las realidades de la vida de la gente. Un estilo más sencillo, más transparente y menos defensivo. Una vida, la nuestra, más clara, más coherente, más diferente en lo que no coincide con el estilo de Jesús. Y una mirada más compasiva, menos condenatoria, más de ayuda que de condena. Estamos llamados hoy y siempre, pero a nosotros nos toca hoy a ser samaritanos y no jueces. Pues que la Virgen nos lo conceda. Amén, Jesús. Y gracias a los que aquí directamente y a los que por medio del canal Jesús Televisión, que son muchísimas personas, han seguido estas 14 charlas, las que un servidor ha dado y las que ha dado también nuestro querido don Ernesto. Gracias.